El aire en la estación de servicio estaba cargado de tensión. Un grupo de hombres, de apariencia ruda, se encontraba junto a sus motocicletas, observando a los pocos clientes minoritarios que llenaban sus tanques. Su líder, un hombre conocido como Steele por su actitud fría e implacable, que coincidía con su nombre, hizo una mueca cuando una familia negra llegó en un sedán desgastado. Su voz, baja y amenazante, cortó el zumbido de la estación. No pertenecen aquí. El dueño de la estación, Kevin Hayes, permaneció congelado, sin querer involucrarse pero tampoco sabiendo cómo evitar que la situación se intensificara. Sus ojos se desplazaron hacia la bomba, como si esperara que el suelo lo tragara. En un pueblo como Pine Ridge Valley, el problema no era solo algo que sucediera, sino algo que se colgaba en el aire, espeso y sofocante. Justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, Marcus Thompson emergió de las sombras. Su presencia era imponente, su postura militar inconfundible. Ex-marín y veterano de combate, no dudó. Su voz, tranquila pero firme, cortó el espeso silencio. Basta. Los hombres lo miraron, evaluándolo, pero sabían mejor que desafiar a un hombre que había sobrevivido a mucho más que sus pequeñas intimidaciones. «Vuelvan a su auto», ordenó Marcus a la familia, sin apartar la vista de la pandilla. Los hombres vacilaron, pero podían sentir el peso de su autoridad. Marcus se mantenía erguido, un hombre que había enfrentado y luchado en situaciones mucho más oscuras que este pequeño enfrentamiento en el pueblo. El líder de los Crimson Riders, Steele, gruñó pero no hizo ningún movimiento para intensificar la confrontación. Marcus les había mostrado algo que comprendían: control. Pero justo antes de irse, Marcus habló nuevamente, ahora en un tono más bajo. «Soy un marín, y he lidiado con cosas peores que esto. Si buscan problemas, llévenlos a otro lado». La pandilla murmuró, pero sabían que el encuentro había terminado. Mientras la familia se alejaba en su coche, Marcus permaneció junto a la bomba, sus ojos siguiendo las figuras que se retiraban de la pandilla. Ya no era solo un soldado. En Pine Ridge Valley, era uno de los pocos que aún tenía el coraje de mantenerse firme. Pero mientras caminaba de regreso hacia su camión, la cámara enfocó los números en la pantalla, mostrando una estadística escalofriante. En 2023, los crímenes de odio contra minorías aumentaron un 35% en los pueblos pequeños. El peso del número quedó suspendido en el aire, como un recordatorio de que lo que acababa de suceder en la estación de servicio no era un incidente aislado. Era parte de algo más grande, algo que apenas comenzaba a desmoronarse en Pine Ridge Valley. «¿De dónde nos estás mirando?», preguntó la voz de la pantalla, cortando la tensión. «Deja un comentario abajo y vamos a sumergirnos en esta poderosa historia de coraje y justicia». La historia apenas comenzaba. Pine Ridge Valley, enclavado en las colinas del campo, era el tipo de pueblo donde todos se conocían, o al menos eso pensaban. Con una población de solo 15,000, era lo suficientemente pequeño para que los rostros fueran familiares, pero lo suficientemente grande como para que los secretos pudieran hervir bajo la superficie. El pueblo siempre se había enorgullecido de su comunidad unida, donde los vecinos se ayudaban entre sí y la cafetería local servía como el corazón de la vida social. Pero Pine Ridge no era lo mismo que hace una década. La antigua fábrica, el mayor empleador de la zona, había cerrado sus puertas 2 años antes, dejando a cientos de familias luchando con la pérdida de sus trabajos. El golpe económico había afectado duramente al pueblo. Las tiendas vacías llenaban la calle principal, un recordatorio sombrío de la prosperidad que alguna vez definió a Pine Ridge. El desempleo había aumentado, y con él una sensación de incertidumbre se esparcía como una nube oscura, colgando sobre cada conversación. La demografía del pueblo también había cambiado, aunque seguía siendo predominantemente blanco. Con un 70% de la población, Pine Ridge ahora era hogar de una creciente comunidad negra y otras minorías, que representaban el 30% restante. La diversidad era, en muchos aspectos, un testamento a la evolución del pueblo, pero también había traído consigo una corriente subyacente de tensión. Las líneas raciales se dibujaban más marcadamente que nunca, no solo en las esquinas de las calles y en los supermercados, sino en el mismo aire que la gente respiraba.
Las conversaciones que antes giraban en torno al clima o los chismes locales se habían cargado de incomodidad y desconfianza. El aumento de las tensiones raciales era imposible de ignorar. Las reuniones del ayuntamiento, que antes se llenaban con discusiones rutinarias sobre zonificación y presupuestos escolares, se habían convertido en campos de batalla para opiniones divididas. La atmósfera política estaba caldeada, con algunos pidiendo cambios, otros añorando los días en que las cosas parecían más simples. Los choques sutiles, y a veces no tan sutiles, entre las comunidades se habían vuelto más frecuentes. En lugares donde antes prosperaban viejas amistades, ahora se trazaban líneas, y con cada día que pasaba, la distancia entre ellas parecía crecer. La dificultad económica tenía una manera de amplificar estas divisiones. Las personas que luchaban por llegar a fin de mes buscaban a alguien a quien culpar, y la creciente visibilidad de los grupos minoritarios en el pueblo solo alimentaba el resentimiento en algunos rincones. El cierre de la fábrica había sido una herida para Pine Ridge, pero eran las tensiones raciales crecientes las que comenzaban a sentirse como un fuego lento, uno que amenazaba con consumir el pueblo si no se apagaba pronto. En medio de todo esto, Pine Ridge era más que solo un escenario. Era un personaje por derecho propio, sus luchas y divisiones moldeando las vidas de todos los que vivían allí. Y para aquellos como Marcus Thompson, Sarah Chen y otros que pronto se verían atrapados en la turbulencia, la pregunta ya no era si podían hacer una diferencia, sino si el pueblo podría sobrevivir a lo que estaba por venir. La estación de servicio siempre había sido un lugar rutinario. Para la mayoría de Pine Ridge Valley, no era más que una parada para combustible, bocadillos y una conversación rápida. Pero hoy se sentía diferente, cargada con una energía que latía a través del asfalto agrietado y las luces de neón parpadeantes. Habían llegado los Crimson Riders. Un grupo de motocicletas rugió al estacionamiento, sus motores gruñendo como depredadores que se acercan a su presa. Eran una pandilla notoria en la región, conocida por causar problemas donde quiera que fueran. Su líder, Robert Steele Davidson, una figura alta e imponente con una cicatriz en el rostro, observaba a los pocos clientes minoritarios que estaban llenando sus tanques. Los Riders no perdieron tiempo. Se acercaron a un joven negro, que Marcus pudo ver a lo lejos, mientras llenaba su tanque en su viejo auto. Los miembros de la pandilla lo rodearon, sus voces llenas de veneno. «Oye, ¿estás perdido o qué?», ladró Steele. «Este no es tu tipo de lugar». El joven, tratando de mantener la calma, se mantuvo firme. No hizo contacto visual, sus manos temblorosas mientras terminaba de llenar el tanque. Pero estaba claro que estaba intimidado. La tensión en sus hombros contaba una historia que las palabras no podían. «¿No tienes otro lugar a donde ir?». Uno de los riders se burló, empujando al joven en el hombro y desequilibrándolo. Marcus, de pie junto a su camión, observó cómo se desarrollaba toda la escena. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó, y sin dudarlo ni un segundo, se dirigió hacia el grupo. No necesitaba apresurarse. Tenía la clase de presencia que hacía que la gente lo notara. Se acercó lentamente. Sus botas crujían sobre la grava. Al principio, los Crimson Riders no parecían notarlo, demasiado concentrados en sus tácticas de intimidación. Pero cuando Marcus estuvo más cerca, se dieron vuelta, evaluándolo. «¿Por qué no te das una vuelta, viejo?», escupió uno de los Riders, sonriendo como un depredador. «Esta no es tu pelea». Marcus permaneció inmóvil, su postura rígida, sus ojos calmados. «Esta es la pelea de todos», dijo, su voz cortando la tensión como un cuchillo afilado. «Ustedes no son bienvenidos aquí». Por un momento la pandilla solo lo miró, confundida. Luego Steele, con una sonrisa extendiéndose por su rostro, dio un paso al frente. «¿Crees que puedes decirme qué hacer? Tú tampoco perteneces aquí. Vete de vuelta a cualquier agujero de donde hayas salido». Los demás se rieron, claramente disfrutando de la intimidación que estaban causando. Pero Marcus no se inmutó. Sabía cómo funcionaba esto. Sabía cómo operaban hombres como Steele. Cómo manejarlos sin ser el primero en mover ficha. «Mi nombre es Marcus Thompson», dijo con calma, sin levantar la voz, pero asegurándose de que cada palabra tuviera peso. «Y no estoy aquí para empezar problemas, pero los terminaré si es necesario». La sonrisa de Steele se desvaneció un poco.
El aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. No era solo la calma de Marcus lo que había llamado su atención. Había algo más. Había una autoridad en su postura, una orden en la forma en que se mantenía que hizo vacilar a los miembros de la pandilla. «Soy exmilitar», agregó Marcus, su voz baja pero penetrante. «No tengo tiempo para esto». Las palabras flotaron en el aire. La realización llegó a los Riders al unísono. No estaban tratando con algún anciano cualquiera. Estaban frente a alguien que había sido entrenado para manejar situaciones mucho peores que esta. Un pesado silencio se instaló en el grupo. Steele miró a Marcus, evaluándolo una vez más, pero esta vez con más cautela en sus ojos. El resto de los Riders se movieron incómodos, ya no tan seguros de sí mismos. Ellos habían esperado un objetivo fácil, alguien a quien pudieran intimidar, alguien que pudieran romper con sus palabras. Pero Marcus no era ese hombre. Después de lo que pareció una eternidad, Steele finalmente rompió el silencio con un gruñido bajo. «Lárgate de aquí, antes de que te hagamos irnos». Marcus no se movió. En lugar de eso, lo fijó con una mirada que hizo que el aire mismo pareciera volverse más frío. «Ustedes son los que deben irse». Ahora el enfrentamiento fue breve. La tensión era palpable, pero Steele, dándose cuenta de que este no era el momento ni el lugar para una confrontación que pudiera escalar a algo más violento, hizo un gesto para que su pandilla retrocediera. «No hemos terminado aquí», murmuró antes de dar media vuelta. Mientras se subían a sus motocicletas y se alejaban a gran velocidad, Marcus no los observó irse. Se giró hacia el joven en la bomba, que todavía estaba alterado pero había logrado mantenerse firme. «¿Estás bien?», dijo Marcus en voz baja, ofreciéndole un asentimiento de tranquilidad. El joven levantó la vista, sus ojos bien abiertos, una mezcla de alivio y gratitud inundando su rostro. «Gracias», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus le dio un breve y firme asentimiento. No estaba buscando agradecimientos, estaba buscando respeto, por la gente que lo merecía y por el lugar que no le había dado más que problemas. Pero mientras las motocicletas de la pandilla desaparecían en la distancia, Marcus no pudo evitar sentir el peso de lo que acababa de suceder. Esto era solo el comienzo. El sol apenas comenzaba a descender por el horizonte cuando Sarah Chen, la periodista local, se encontró sentada en la oficina trasera con poca luz de Pine Ridge Gazette, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Había estado trabajando en una serie de reportajes de investigación sobre el creciente clima racial en el pueblo, pero algo acerca de la reciente confrontación en la gasolinera seguía rondando en su mente. El incidente con los Crimson Riders había sido como un punto de ignición, un síntoma inquietante de algo mucho más grande. Mientras revisaba sus notas y recortes de noticias, comenzó a formarse una idea. Cuanto más pensaba en las acciones de la pandilla, más se daba cuenta de que había algo raro en ellas. Su acoso descarado a los residentes minoritarios no era solo una cuestión de matonismo local. No, esto estaba coordinado, organizado. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a revisar antiguos informes policiales, tratando de encajar un patrón, y luego lo entendió. Unos meses antes, había habido una serie de desapariciones misteriosas, la mayoría de ellas involucrando personas de antecedentes minoritarios, todas dentro de las mismas áreas donde los Crimson Riders habían sido más activos. Los casos se cerraron rápidamente, sus investigaciones sospechosamente superficiales. Pero había algo más que Sarah no podía ignorar. Los oficiales involucrados en las investigaciones iniciales tenían vínculos con la pandilla, de manera sutil. Política de pueblo pequeño, tratos, favoritismo. Todo comenzaba a encajar. Se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando los documentos frente a ella. Ahí estaba, enterrado en un informe sobre el oficial James Miller, el jefe de policía local. Una breve mención de una conexión entre el hijo de Miller y algunos de los miembros de la pandilla. El vínculo era débil, la evidencia circunstancial, pero era suficiente para hacer que le erizara la piel. Las corazonadas de Sarah rara vez estaban equivocadas. Sabía que necesitaba más pruebas, algo concreto que pudiera exponer la red de corrupción que comenzaba a deshacer. Y para eso se dirigió a la doctora Maya Patel, la doctora de la clínica comunitaria local, quien se había convertido en una aliada silenciosa pero inquebrantable.
La doctora Patel había estado sirviendo a las poblaciones marginadas del pueblo durante años, proporcionando atención médica a personas que a menudo no confiaban en la policía ni en sus propios vecinos. La doctora Patel había visto los resultados del acoso de los Crimson Riders de primera mano. Su clínica había tratado a víctimas de agresiones no reportadas, casos que nunca llegaron a la policía, ya sea por miedo o porque se pasaron bajo la mesa. Ella tenía el tipo de evidencia que Sara necesitaba: registros médicos, testimonios y, lo más importante, una colección de cicatrices y moretones que no mentían. Las dos mujeres se encontraron en la habitación trasera de la clínica, fuera de la vista curiosa. La doctora Patel estaba callada mientras abría un archivo y sacaba una serie de fotos. Estaban borrosas, tomadas con un teléfono celular, pero contaban una historia que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Había fotos de huesos rotos, moretones profundos y, peor aún, evidencia de agresiones físicas que no fueron tratadas por las autoridades. He estado viendo esto durante meses, dijo la doctora Patel suavemente, su voz tensa de frustración. Pero las víctimas tienen demasiado miedo para ir a la policía. La mayoría ni siquiera presentan informes ya. Simplemente desaparecen, como si a nadie le importara. Sara observó las fotos, su mente acelerada. Estos no eran incidentes aislados. Eran ataques coordinados. Castigo por levantarse, por existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Crimson Riders estaban jugando un juego peligroso y estaba claro que tenían a alguien cubriendo sus huellas. Era hora de sacar todo a la luz. Voy a necesitar más que esto, dijo Sara con tono decidido. Necesito personas que hablen. Alguien que sepa lo que realmente está pasando. Como si fuera una señal, la puerta de la clínica crujió al abrirse, y un hombre entró. Tony Martínez, el mecánico del pueblo, siempre había sido una figura constante en Pine Ridge. No era el tipo de hombre que causaba problemas, pero en las últimas semanas, su taller se había convertido en un refugio para aquellos que temían mostrar su rostro en público. La gente sabía que podía confiar en Tony para mantener silencio y arreglar las cosas cuando no podían permitirse ir a otro lado. Era un hombre de pocas palabras, pero la expresión en su rostro le dijo a Sara todo lo que necesitaba saber. «Oigo que buscas información», dijo Tony, con una voz áspera pero firme. Sara no tuvo que preguntar cómo lo sabía. Tony siempre estaba al tanto de lo que sucedía. Siempre había sabido cosas que otros no. «Tony», comenzó Sara, eligiendo sus palabras con cuidado. «Has visto lo que está pasando por aquí, ¿verdad? ¿Sabes quién está detrás de todo esto?» Los ojos de Tony se desplazaron hacia la doctora Patel, como si le pidiera permiso para hablar en silencio. Ella le dio un pequeño asentimiento, reacio pero afirmativo. «He visto los moretones», dijo Tony en voz baja, su rostro endureciéndose. «La gente viene a reparaciones, y no siempre dicen la verdad. Pero puedes verlo en sus ojos. Puedes ver quién tiene miedo. Y esos chicos, los Riders, están en todas partes. Tienen sus manos en todo, incluso en los negocios del pueblo. No soy ciego». «¿Quién los está protegiendo?», insistió Sara. Tony vaciló, mirando nuevamente a la doctora Patel antes de responder. «No son solo los Riders. También está la gente de Miller. Están todos en esto juntos. Por eso nadie está hablando. La gente tiene miedo. Y no los culpo. Yo soy solo un mecánico, pero sé lo suficiente para mantener la cabeza abajo». El corazón de Sara se hundió cuando las piezas encajaron. Los Riders no operaban en un vacío. Tenían la protección de las mismas personas que se suponía debían servir y proteger al pueblo. La corrupción era profunda, y solo era cuestión de tiempo antes de que estallara en algo mucho más grande. «Necesito que me ayudes», dijo Sara, con voz firme. «Si vamos a detener esto, necesitamos que todos estén de nuestro lado. Tú, doctora Patel, no podemos hacer esto solos». Tony la miró, su expresión suavizándose ligeramente. «Ayudaré, pero ten cuidado, estás metiéndote con un avispero». Con eso se formó la alianza. Juntos derribarían a los Crimson Riders y expondrían la corrupción que había mantenido a Pine Ridge en su agarre durante demasiado tiempo. Pero Sara sabía que el camino por delante no sería nada fácil. La lucha apenas comenzaba. El ayuntamiento de Pine Ridge Valley estaba lleno. La tensión era tan palpable que parecía una presencia física. Se había convertido en el campo de batalla del pueblo,
donde los susurros y rumores salían a la superficie, y las viejas heridas se volvían a raspar. Esa noche no era diferente. La sala, normalmente un lugar para decisiones mundanas sobre reparaciones de carreteras y presupuestos escolares, se había transformado en una mezcla volátil de frustración, miedo y enojo sin resolver. El tema que dominaba la mente de todos, el aumento de las tensiones raciales, alimentadas por las cada vez más descaradas actividades de los Crimson Riders y los actos indescriptibles de los que parecían haberse salido con la suya, había obligado finalmente al pueblo a confrontar sus demonios. Sarachen estaba en la parte trasera, con el cuaderno en la mano, sus ojos escaneando la multitud. Había oído los susurros, rumores de que ciertas personas en la sala, incluyendo algunas de las familias más antiguas del pueblo, estaban protegiendo a la pandilla, o al menos haciéndose de la vista gorda. No le sorprendía. Después de todo, los pueblos pequeños como Pine Ridge siempre habían sido rápidos en apoyarse unos a otros. Pero ahora, las fracturas eran imposibles de ignorar. El pastor Michael Wright estaba en el podio, su actitud calmada y serena contrastando fuertemente con la tormenta que se estaba gestando en la sala. Siempre había sido una voz de razón en Pine Ridge. Sus sermones se enfocaban en la sanación, la unidad y encontrar puntos en común. Pero esa noche se enfrentaba a una tarea más difícil que nunca. La sala estaba dividida. Algunas personas se inclinaban hacia los viejos modos de pensar, donde siempre había estado suficientemente bien. Otros, como el pastor Wright, pedían un cambio, instando al pueblo a enfrentar sus crecientes problemas de frente. No podemos darnos el lujo de ignorar lo que está pasando aquí, dijo el pastor Wright, su voz firme pero transmitiendo una urgencia que atravesó el murmullo de disenso. Nuestro pueblo está cambiando y debemos elegir si enfrentamos ese cambio con gracia o con miedo. Si seguimos por este camino de división, Pine Ridge será otra estadística, como todos esos otros pueblos que han visto cómo la violencia los destroza. Una voz fuerte cortó la sala. Eso es fácil para ti decirlo, pastor, pero tú no eres el que ve cómo tu negocio se hunde. El orador, un hombre mayor llamado Bill, había sido un defensor feroz de las tradiciones del pueblo durante décadas. No era del tipo que se echaba atrás. Quieres traer a todos estos forasteros y minorías, y mira dónde nos ha llevado. El crimen está en aumento. La gente tiene miedo. ¿Crees que cambiar todo arreglará eso? La sala estalló en caos. Algunas personas asintieron junto con Bill, mientras que otras gritaban, exigiendo ser escuchadas. Algunos más, sentados cerca del fondo, salieron en silencio de la reunión, sin querer soportar el asalto verbal. Sara garabateó algunas notas. Las palabras 45% de aumento en la violencia comunitaria, destacándose en su mente. No era solo una estadística, era la realidad que muchos de esos presentes estaban demasiado cegados por el orgullo o el miedo para ver. Pine Ridge no estaba aislado. El pueblo no era único. En todo el país, pueblos pequeños similares habían visto aumentos drásticos en la violencia y la división mientras luchaban con los mismos problemas: declive económico, tensiones raciales y la erosión de la confianza en las instituciones locales. Para cada pueblo que había cerrado los ojos, la violencia solo había aumentado. El debate continuó, pero la atención de Sara cambió cuando Lisa Cooper, una activista local, se levantó. Lisa era más joven, apasionada, y había estado en primera línea de la lucha por la justicia en Pine Ridge durante años. Su presencia era magnética, y a pesar de la resistencia que a menudo enfrentaba, se negaba a retroceder. Este pueblo se construyó sobre la idea de que todos pertenecemos aquí, dijo Lisa, su voz elevándose por encima del ruido. No podemos pretender que todo está bien solo porque no queremos enfrentar la verdad. Los Riders se están volviendo más audaces porque saben que pueden salirse con la suya. Nuestro jefe de policía está mirando para otro lado respecto a sus actividades. ¿Sabes cuántas personas en este pueblo han sufrido por eso? ¿Cuántas han tenido tanto miedo de reportar lo que ha estado pasando? La violencia no viene de las personas extranjeras, viene de la gente que vive aquí, gente que ha tenido un pase libre durante demasiado tiempo. Las palabras de Lisa cayeron como un golpe. La sala se quedó más tranquila, pero la tensión era palpable. La gente se miraba entre sí,
sin saber qué lado tomar. Había susurros de aprobación, pero también murmullos de incomodidad. El cambio, especialmente el tipo de cambio que Lisa defendía, no era algo que todos estuvieran dispuestos a aceptar. Un hombre cerca del frente habló. No podemos simplemente abrir nuestras puertas a todos y esperar que todo mejore mágicamente. Esas personas no entienden Pine Ridge. No son de aquí. Lisa respondió sin vacilar. Ese es el problema. Estás viendo a las personas basándote en de dónde vienen, no en quiénes son. Necesitamos unirnos, no destruirnos unos a otros. El pastor Wright, percibiendo la creciente discordia, dio un paso al frente, su voz llevando el peso de años de servicio en Pine Ridge. Necesitamos ver el panorama general, amigos, dijo, su tono firme pero compasivo. Sí, este pueblo está cambiando, pero eso no significa que tengamos que perder lo mejor de quienes somos. No podemos seguir tratándonos como si fuéramos enemigos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de pueblo queremos ser? La pluma de Sara voló por la página. Estaba claro que la comunidad estaba en una encrucijada. Pine Ridge, con toda su historia, había llegado a un punto en el que ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. El debate en el ayuntamiento era más que solo palabras. Era un reflejo de la batalla más amplia que se estaba librando por todo el pueblo y por todo el país. Ya no se trataba solo de los riders o los policías corruptos. Se trataba de cómo Pine Ridge y pueblos como él elegirían enfrentar el odio y la división que habían echado raíces en sus corazones. ¿Se desgarrarían entre sí o encontrarían una manera de unirse? Las apuestas eran más altas que nunca, y Sara sabía que el resultado de esta lucha determinaría si Pine Ridge alguna vez sanaría o sería consumido por las mismas fuerzas que había permitido que se pudrieran durante demasiado tiempo. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre las tranquilas calles de Pine Ridge Valley. El taller de Tony Martínez, normalmente un lugar de reparaciones silenciosas y conversaciones, se había convertido en un refugio para la gente del pueblo, particularmente para aquellos demasiado asustados para hablar en contra del creciente poder de los Crimson Riders. Era un lugar seguro donde las personas podían compartir historias sin temor a represalias. Pero cuando la puerta del taller se abrió esa noche, la atmósfera se sintió diferente, más pesada. Tony había estado terminando unas reparaciones tarde, cuando el bajo retumbar de las motocicletas llegó a sus oídos. Eran los Crimson Riders. Estaban de vuelta. El sonido de los motores creció más fuerte a medida que la pandilla avanzaba por la calle. El rugir familiar de sus motocicletas, trayendo consigo un aire de amenaza. Tony levantó la vista de su banco de trabajo, con las manos aún engrasadas por el motor en el que había estado trabajando. Una sensación de hundimiento en el estómago. Sabía que venían por él. Le habían advertido. Sin dudarlo, Tony agarró una palanca de hierro de la estantería y salió afuera, tratando de mantenerse firme. Al abrir la puerta del taller de par en par, la pandilla se detuvo, bloqueando la entrada. Los rostros familiares de Steele y sus riders emergieron de sus motocicletas, con los ojos ardiendo de odio y resentimiento. «Has estado ayudando a la gente, Martínez», dijo Steele, sonriendo con desdén mientras daba un paso lento hacia adelante. «Eso es un error». Tony apretó la palanca con más fuerza, pero no dijo nada. No era tan tonto como para pensar que podría enfrentarlo solo, pero tampoco iba a retroceder. «Déjalo en paz», una voz cortó el aire, aguda y autoritaria. Marcus Thompson, que había estado observando desde el otro lado de la calle, dio un paso al frente con un aire de determinación tranquila. Su presencia era como una fuerza de la naturaleza, atrayendo la atención de todos los presentes. Los riders se sintieron incómodos al verlo, pero Steele no retrocedió. «Vaya, vaya», murmuró Steele, evaluando a Marcus. «¿Otro héroe, eh? ¿Vas a defender a este desgraciado ahora?» «Estoy aquí para proteger a este pueblo», dijo Marcus, su voz firme e inquebrantable. «Y no me voy a ir hasta que lo dejen en paz». Por un momento, hubo un tenso enfrentamiento. Los riders se miraron entre sí, evaluando si querían escalar las cosas aún más. Pero a medida que Marcus se acercaba, algunos de ellos dudaron. Lo habían visto por el pueblo antes, y su postura militar y actitud seria les hizo dudar de si esta era una pelea que podían ganar. Finalmente Steele hizo su movimiento, señalando a sus hombres.
Vamos a darle una lección a este tipo, dijo con una sonrisa burlona mientras señalaba a Marcus. Sin decir otra palabra, el primer Rider se lanzó hacia Marcus, lanzando un fuerte puñetazo. Los reflejos de Marcus reaccionaron al instante. Su entrenamiento en combate tomando el control mientras bloqueaba el golpe con facilidad, girando y usando la inercia del Rider para lanzarlo contra el costado del taller. El sonido del metal chocando contra metal resonó por la calle. Los otros Riders corrieron hacia él, pero Marcus estaba listo. Se agachó bajo otro puñetazo salvaje y respondió con un potente golpe al abdomen de su atacante, sacándole el aire de los pulmones. Los miembros restantes de la pandilla vacilaron, dándose cuenta de que Marcus no era un hombre común. Era un luchador entrenado, alguien que no se intimidaba por sus trucos de matón. Mientras Marcus enfrentaba a los Riders uno por uno, Tony se quedó atrás, observando con asombro cómo el ex-MP del Cuerpo de Marines manejaba la situación con destreza. Los movimientos de Marcus eran calculados y eficientes, sus golpes precisos. Estaba claro que no solo estaba luchando para defender, sino para ganar. Pero justo cuando parecía que los Riders comenzaban a retroceder, una voz inesperada cortó el caos. ¡Deténganse! Ellos no son los que deben enfrentar. Todos los ojos se dirigieron a la fuente de la voz. De pie al borde de la calle, vestido con su uniforme policial, estaba el oficial James Miller. Había llegado justo a tiempo para presenciar la pelea, pero en lugar del habitual desdén o una orden de detenerse, parecía dudoso, conflictuado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una voz rompió la confusión. Una voz que envió una onda de choque a través del grupo. «Papá, detente». El hijo del oficial Miller, Luke, salió de las sombras. Era un joven, recién salido de la preparatoria, y la última persona que cualquiera esperaría ver en medio de esta confrontación. No era del tipo problemático, y aún así, allí estaba, entrando en la refriega. Los ojos de Luke se encontraron con los de su padre, y por primera vez, había algo diferente en ellos. Una mirada de desafío, de culpa y de verdad. «He estado ayudándolos», admitió, su voz temblorosa pero firme. «Los Riders, son ellos los que están causando la violencia, los que están aterrorizando nuestro pueblo. Tú eres el que los está cubriendo, no Marcus, ni Tony». La sala quedó en silencio. Steele miró entre Luke y el oficial Miller, su rostro una mezcla de confusión y enojo. No se lo esperaba. Contaba con la lealtad de la fuerza policial hacia su pandilla, y ahora su propia carne y sangre lo estaba traicionando. Las palabras de Luke flotaron en el aire, pesadas e innegables. «He visto lo que están haciendo, papá. Están lastimando a la gente. Están usando tu placa para intimidar y controlar este pueblo. Y yo no puedo quedarme aquí y dejar que siga pasando». El peso de la revelación golpeó como un puñetazo en el estómago. El rostro del oficial Miller se contorsionó de sorpresa, su mundo girando mientras su hijo exponía la oscuridad que él mismo había ayudado a habilitar. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. «He estado ayudando a personas como Tony», continuó Luke con la voz quebrada. «He estado ayudando a personas como Marcus, personas a las que tú les diste la espalda». La tensión en el aire era palpable. Se sentía como si todo el pueblo de Pine Ridge estuviera conteniendo la respiración, esperando la reacción del oficial Miller. Pero en lugar de la ira que todos esperaban, los hombros de Miller se hundieron en derrota. La batalla que había estado luchando durante tanto tiempo, la que había elegido ignorar, ahora había terminado. Los Crimson Riders, al darse cuenta de que su control sobre la situación se estaba desmoronando, empezaron a retroceder. Steele lanzó una última mirada fulminante hacia Marcus y Tony antes de subirse a su moto. «Esto no ha terminado», gruñó, pero su voz ya no tenía la certeza de antes. Marcus los observó alejarse, su pecho subiendo y bajando con la fatiga de la pelea. Se giró hacia Luke y le dio un pequeño asentimiento de respeto. El joven había elegido ponerse de pie por lo que era correcto, incluso cuando eso significaba traicionar a su propio padre. Mientras la puerta del taller se cerraba lentamente detrás de ellos, Marcus miró a Tony. «Nos queda mucho por recorrer», dijo en voz baja, «pero esta noche hemos dado un golpe». Y a medida que los sonidos de las motocicletas en retirada se desvanecían en la distancia, el peso del segundo gran giro se asentó.
Pine Ridge estaba cambiando, y con ello, la comunidad comenzaba a fracturarse de maneras que nadie podría haber predicho. En los días siguientes a la violenta confrontación fuera del taller de Tony Martínez, el aire en Pine Ridge Valley se volvió espeso de tensión. Los Crimson Riders se habían retirado por ahora, pero la podredumbre más profunda en el pueblo comenzaba a salir a la superficie. Sarah Chen, habiendo sido testigo del desmoronamiento del control de la pandilla sobre Pine Ridge, sabía que esta era su oportunidad para exponer la verdad. Su investigación había tomado una nueva urgencia y sabía que no podría hacerlo sola. Marcus Thompson, aún recuperándose del desgaste físico de la pelea, se convirtió en un aliado inesperado. Su experiencia militar y sus agudos instintos habían demostrado ser invaluables durante el enfrentamiento. Y ahora Sarah recurría a él para ayudarla a armar el rompecabezas que se les había escapado durante tanto tiempo. Con el pueblo en medio de la división, necesitaban más que solo instinto. Necesitaban pruebas sólidas. Los dos se reunieron en la esquina trasera de un café tranquilo, lejos de miradas curiosas. El ambiente era serio, el peso de su tarea presionándolos. Sarah sacó una carpeta llena de notas, pruebas de la creciente conexión entre los Crimson Riders y la fuerza policial local. Marcus se sentó frente a ella, escaneando las páginas, su ceño fruncido en concentración. Necesitamos más que solo rumores, dijo Sarah, su voz baja pero firme. Tengo cosas circunstanciales, pero sin pruebas concretas. Solo es una historia que la gente puede descartar. Conozco a gente, respondió Marcus, su voz firme pero con un toque de reluctancia. Personas que han visto lo que está pasando, pero tienen demasiado miedo para hablar. Me pondré en contacto con ellos. Tal vez puedas revisar los registros policiales, pero yo puedo ayudarte a encontrar a las personas que saben la verdad. Sarah asintió. Empezaré con los registros. Si tenemos suerte, hay algo oculto en los archivos del departamento. Algo que nunca pensaron que alguien encontraría. No pasó mucho tiempo para que Marcus cumpliera su promesa. 2 días después, se encontró con Sarah fuera de un restaurante local, su expresión más intensa de lo habitual. Tengo a alguien, dijo, mirando por encima del hombro antes de bajar la voz. Un ex-rider, uno de los chicos de bajo nivel que dejó la pandilla. Ha estado tratando de cambiar su vida, pero tiene información que podría cambiarlo todo. ¿Alguien está dispuesto a hablar? Preguntó Sarah, incrédula pero con esperanza. ¿Cómo se llama? Tony Vázquez, dijo Marcus. Se salió hace un tiempo, pero tiene miedo. Los Riders saben dónde vive, y si descubren que está hablando... Yo me encargaré, interrumpió Sarah con determinación. Tenemos que llevarlo a un lugar seguro, pero tiene que hablar. Esto podría ser nuestra oportunidad. A la siguiente noche se encontraron con Tony Vázquez en un motel en ruinas al borde del pueblo. El ex miembro de la pandilla, un hombre delgado de unos 30 y tantos años, tenía una mirada aterrada en los ojos. Se sentó frente a Marcus y Sarah, con las manos temblorosas mientras sostenía un cigarrillo entre los dedos. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad. No estaba acostumbrado a estar de este lado de las cosas. No quiero problemas, dijo Tony, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo quiero vivir mi vida. No quiero arrastrar a nadie más a esto. Sarah se inclinó hacia adelante, su voz calmada pero insistente. Tony, necesitamos la verdad. No estamos aquí para meterte en problemas. Estamos aquí para detener la violencia que ha estado ocurriendo en este pueblo. Tú lo has visto, sabes lo que está pasando. Tienes información que podría salvar vidas. Tony miró nerviosamente a Marcus, como buscando tranquilidad. Marcus le dio un asentimiento, una promesa silenciosa de que no dejaría que le pasara nada. Finalmente, Tony exhaló un suspiro tembloroso y comenzó a hablar. Han estado trabajando juntos durante años, dijo con la voz teñida de arrepentimiento. Los Riders y algunos de los policías. Todo funciona como una máquina bien engrasada. Los policías protegen a los Riders, haciendo la vista gorda con los tráficos de drogas, la extorsión, los asaltos. A cambio, los Riders mantienen a salvo a ciertas personas, gente que paga los sobornos. Y si alguien se atreve a hablar... La voz de Tony se desvaneció, pero la implicación era clara. Sarah garabateó furiosamente en su cuaderno, absorbiendo cada palabra. ¿Tienes pruebas?, preguntó. ¿Algo concreto? Tony dudó,
mirando a su alrededor como si las paredes pudieran tener oídos. Hay papeles, registros, escondidos en la comisaría. No son solo unos cuantos sobornos. Es algo más grande que eso. No sé dónde los guardan, pero sé que están allí. Gracias, dijo Sara con la voz suave de gratitud. Has hecho lo correcto. Nos aseguraremos de que estés a salvo. Mientras Tony se iba, Sara y Marcus se intercambiaron una mirada de cautelosa esperanza. Esto era el gran avance que habían estado esperando. Pero ambos sabían que las apuestas acababan de subir. Cuanto más profundizaban, más peligroso se ponía todo. En los días siguientes, Sara pasó incontables horas revisando registros públicos, haciendo llamadas y siguiendo pistas. Sabía que si iba a encontrar la corrupción, tenía que ser meticulosa. Finalmente, después de días de investigar, Sara descubrió algo que le heló la sangre. Un conjunto de registros financieros del Departamento de Policía que no cuadraban. Había grandes pagos inexplicables, listados bajo los nombres de conocidos afiliados a la pandilla. Pagos que habían sido canalizados a través de empresas aparentemente legítimas y empresas fantasma. Los registros eran contundentes. No solo confirmaban la historia de Tony, sino que también proporcionaban el tipo de pruebas sólidas que podrían derribar todo el sistema corrupto que había mantenido a los Crimson Riders en el poder durante tanto tiempo. Sara se recostó, atónita por un momento. El peso de lo que había encontrado la golpeó de golpe. Esto no solo se trataba de una pandilla aterrorizando un pequeño pueblo. Se trataba de una corrupción profundamente arraigada que se había infiltrado en la misma institución destinada a proteger a la gente. «Los tenemos», dijo Sara en voz baja, su voz llena de una mezcla de triunfo e incredulidad. «Tenemos todo lo que necesitamos para exponerlos». Pero Marcus, siempre el realista, no estaba convencido de que fuera tan fácil. «Tenemos la prueba», dijo levantándose. «Pero ahora tenemos que asegurarnos de que no se entierre ni se destruya. No podemos confiar en nadie del departamento. Tenemos que llevar esto a las personas correctas». Sara asintió. «Lo llevaré a la prensa, pero debemos tener cuidado. En el momento en que esto se haga público, no habrá vuelta atrás». Y así su plan comenzó a tomar forma. Tenían las pruebas, pero ahora comenzaba el verdadero desafío. Llevarlas a las manos adecuadas antes de que pudieran ser silenciadas, y asegurarse de que el pueblo de Pine Ridge finalmente conociera la verdad sobre la corrupción que había estado fermentando en su mismo corazón durante años. Los días siguientes al descubrimiento de los documentos de corrupción por parte de Sara fueron un torbellino. Tenían las pruebas. La verdad finalmente estaba al alcance, pero las consecuencias de exponerla ya comenzaban a desarrollarse de maneras que no habían anticipado. Para Marcus Thompson, la batalla ya no se trataba solo de defender el pueblo. Era una cuestión de proteger a los que amaba, y las apuestas nunca habían sido tan altas. Todo comenzó con una llamada telefónica a altas horas de la noche, de esas que nadie quiere recibir. Marcus estaba en casa, sentado en la luz tenue de su sala de estar, revisando algunas notas sobre el caso. La casa estaba en silencio. Su esposa, María, ya se había ido a la cama, y el único sonido era el suave zumbido del refrigerador en la cocina. El repentino timbre del teléfono cortó el silencio como un cuchillo. «¿Marcus?» Era la voz de Sara, tensa y llena de urgencia. «Tienes que llegar a tu casa, ahora». «¿Sara qué?» «Solo ve, Marcus. Es grave. Es tu familia». La línea se cortó. Un nudo se formó en el estómago de Marcus mientras se levantaba, con el corazón acelerado. Su mente corría con posibilidades. Ninguna de ellas buena. Agarró las llaves y salió corriendo por la puerta, sus pasos resonando en el aire quieto de la noche. El corto trayecto a su casa se sintió como una eternidad, cada segundo estirándose mientras imaginaba lo peor. Cuando llegó a su calle, la escena ante él confirmó su peor miedo. Su casa estaba rodeada por un grupo de hombres, sus rostros parcialmente cubiertos por máscaras, pero sus intenciones claras. Estaban de pie frente a su entrada, gritando amenazas hacia su hogar. Las farolas parpadeantes proyectaban largas sombras ominosas sobre la escena, haciendo que todo pareciera aún más siniestro. El primer instinto de Marcus fue salir corriendo y enfrentarlos, pero sabía que debía ser más inteligente que eso. Si estaban amenazando a su familia,
No podía permitirse actuar imprudentemente. Llamó al 911, pero antes de que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, una voz crujió por la línea. No pierdas el tiempo con la policía, Marcus. No vas a obtener ayuda de ellos. Tú y tu familia manténganse fuera de los asuntos de este pueblo. O si no. La línea se cortó nuevamente. Marcus se quedó paralizado por un momento, el peso de la amenaza calando en su interior. Sus ojos escanearon la calle y vio una figura deslizarse hacia las sombras. Sabía quién era, uno de los Crimson Riders, o tal vez alguien aún más peligroso, alguien intocable. La realización lo golpeó con fuerza. Esto ya no se trataba solo de él. Ahora iban por las personas que más quería. Se hizo una promesa silenciosa a sí mismo en ese momento. Sin importar lo que ocurriera, detendría esto. Pero primero, necesitaba asegurarse de que su familia estuviera a salvo. Caminó rápidamente hacia la puerta principal, tocando rápidamente antes de entrar, donde María estaba despertando. ¿Marcus? Ella levantó la vista, con confusión y preocupación inundando su rostro. ¿Qué está pasando? Tenemos que irnos. Ahora. Vamos a quedarnos con mi amigo Tony por un tiempo. Te explicaré todo en el camino. María no discutió. Podía ver la seriedad en sus ojos y en ese momento supo que estaban en peligro. Mientras ella se apresuraba a hacer una maleta, Marcus no podía quitarse la sensación de que las cosas se estaban descontrolando. Mientras dejaban su casa y se dirigían a la noche, los pensamientos de Marcus se dirigieron a la doctora Maya Patel, la doctora de la clínica comunitaria que había estado tratando a las víctimas de la violencia de pandillas en la zona. Ella se había mostrado abiertamente en contra de los Riders, ofreciendo atención a aquellos a los que habían atacado, a menudo sin reportar los incidentes a la policía. La clínica se había convertido en un faro de esperanza para los que tenían miedo de ir a otro lado. Pero ahora, con los Riders fortalecidos por sus conexiones con las fuerzas del orden, parecía que nadie estaba a salvo. Cuando Marcus y María llegaron a la casa de Tony, llegó otra noticia devastadora. La clínica de la doctora Patel había sido vandalizada. La noticia se difundió rápidamente de que la clínica había sido destrozada. Registros médicos esparcidos, equipos destruidos, y un mensaje dejado en la pared. Mantén tu nariz fuera de nuestros asuntos, o la próxima vez serás tú. El impacto del ataque golpeó fuerte a Marcus. La doctora Patel había sido una de las pocas personas que se había levantado por las víctimas de este pueblo. Les había dado un lugar para sanar, un espacio seguro donde podían recibir atención, sin miedo a represalias. Ahora parecía que ni siquiera las buenas personas de Pine Ridge eran inmunes a la creciente ola de violencia. La doctora Patel, ella ha estado ayudando a la gente, murmuró Marcus para sí mismo, con la voz tensa por la frustración y la ira. Sentía que el peso de la situación recaía aún más sobre él ahora. La comunidad, las personas a las que había luchado tan duro por proteger, comenzaban a fracturarse. Esto ya no se trataba solo de pandillas y corrupción. Era una batalla por el alma misma de Pine Ridge. Cuando Marcus y Sarah se reunieron más tarde para discutir los próximos pasos, comenzaron a darse cuenta de que el pueblo estaba dividido de maneras que no habían anticipado. La gente había comenzado a tomar partido, los que apoyaban a los Riders y los que se estaban levantando contra ellos. Algunos habían sido convencidos por las promesas de protección de los Riders, mientras que otros, como Tony Martínez y algunos miembros leales de la comunidad, habían elegido resistir. Hablé hoy con el pastor Wright, dijo Sarah, sacudiendo la cabeza. Está diciéndole a su congregación que se mantengan al margen. Dice que todo esto va a destruir el pueblo. No quiere verse atrapado en medio. Marcus exhaló con fuerza. Respetaba al pastor Wright, pero la renuencia del hombre a tomar una postura ahora le parecía una traición. Todos tienen miedo, dijo Marcus con la voz baja. Lo entiendo, pero quedarse al margen y no hacer nada es tan malo como apoyarlos. Ambos sabían que la comunidad se estaba fragmentando. A medida que pasaban los días, más actos de violencia, amenazas y vandalismo seguían. Los negocios eran boicoteados o amenazados por los Riders. Los vecinos comenzaban a mirarse unos a otros con sospecha. Las personas que antes habían sido amigas ahora se encontraban en lados opuestos de la cerca.
Los susurros de lealtad a los Riders crecían más fuertes, mientras que aquellos que hablaban eran etiquetados como alborotadores. En medio de todo esto, la clínica de la doctora Patel quedó en ruinas. Un recordatorio brutal de la creciente desesperación en Pine Ridge. El pueblo, que antes había sido un lugar de unidad, ahora era un campo de batalla. Y Marcus y Sarah se dieron cuenta de que, no importaba lo mucho que lucharan, el pueblo nunca sería el mismo. A medida que la división en Pine Ridge se profundizaba, Marcus Thompson se encontró en una encrucijada. El peso de las amenazas contra su familia, la destrucción de la clínica de la doctora Patel y la creciente tensión en el pueblo recaían fuertemente sobre sus hombros. Sabía que, si quería provocar algún cambio, no podía hacerlo solo. La corrupta alianza entre los Crimson Riders y la fuerza policial local había creado un vacío de poder en Pine Ridge, uno que necesitaba ser llenado por aquellos dispuestos a tomar una postura. En la quietud de su refugio temporal en la casa de Tony Martínez, Marcus comenzó a trazar su estrategia. Había servido a su país como oficial de la Policía Militar del Cuerpo de Marines y entendía la importancia de construir alianzas. Su primera llamada fue a sus hermanos de armas, los veteranos que alguna vez habían luchado junto a él en tierras lejanas, pero que ahora se encontraban en desacuerdo con su propia comunidad. En un lugar como Pine Ridge, donde el pasado pesaba fuertemente sobre su gente y los recuerdos de viejas guerras aún perduraban, Marcus sabía que muchos veteranos comprenderían el valor de la unidad y la disciplina en tiempos de crisis. A la tarde siguiente, Marcus organizó una reunión en el salón local de veteranos. El salón, un edificio antiguo en las afueras del pueblo que alguna vez había sido un centro de orgullo para aquellos que habían servido, ahora se erguía como un recordatorio de la gloria desvanecida del pueblo. Las paredes, cubiertas con viejas fotografías de soldados y medallas enmarcadas, contaban historias de sacrificio y valentía, pero ahora el lugar se sentía vacío, como si el edificio mismo hubiera perdido la esperanza. Uno por uno, los veteranos comenzaron a llegar. La mayoría eran hombres mayores, algunos en sus 50, otros acercándose a los 70, curtidos por años de lucha tanto en el campo de batalla como fuera de él. Algunos habían servido en Vietnam, otros en la Guerra del Golfo, pero todos compartían el vínculo del servicio militar. Marcus se paró al frente de la sala, los ecos de sus experiencias pasadas guiando cada palabra. Señores, comenzó, con la voz firme pero cargada de propósito. No los he llamado aquí hoy para revivir viejas batallas, pero los llamé aquí porque este pueblo está bajo asedio. Tenemos una oportunidad para proteger a las personas que han sido ignoradas y aterrorizadas durante demasiado tiempo. La pandilla que controla este pueblo tiene a la policía en su bolsillo, y somos nosotros los que sabemos cómo defendernos. Hubo un murmullo de acuerdo en la sala, pero también vacilación. Los veteranos, aunque orgullosos de su servicio, no estaban ansiosos por tomar las armas en un conflicto civil. Algunos se miraban entre sí en silencio, sopesando sus opciones. No estamos aquí para iniciar una guerra, continuó Marcus, pero no podemos quedarnos sentados mientras las familias son amenazadas, los negocios destruidos y la gente que una vez llamó a este pueblo su hogar es expulsada. Ya hemos enfrentado peores probabilidades. Este pueblo nos necesita para dar un paso al frente. No somos solo soldados, también somos ciudadanos, y es hora de que actuemos como tal. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, sabiendo que sus compañeros veteranos estaban procesando la gravedad de la situación. Luego lo expuso todo. Les propongo que formemos un grupo de protección comunitaria, dijo Marcus, con la mirada recorriendo los rostros en la sala. Protegeremos a los inocentes, ayudaremos a defender a aquellos demasiado asustados para levantarse, y nos aseguraremos de que los que controlan este pueblo con puños y amenazas sepan que no vamos a retroceder. Un pesado silencio llenó la sala, pero luego uno de los veteranos, un hombre llamado Rick, que había servido en Vietnam, se levantó. Era alto, con un rostro marcado y manos curtidas que hablaban de décadas de trabajo arduo. Me han llamado muchas cosas en mi vida, dijo Rick con la voz ronca, pero cobarde no es una de ellas. Estoy dentro. Poco a poco, otros comenzaron a levantarse también. Una exmédica del ejército llamada Carol asintió en señal de acuerdo. He visto más que suficiente.
No luché por mi país solo para dejar que una pandilla se apoderara de mi pueblo. Marcus sintió que la marea comenzaba a volverse a su favor. Estaban uniéndose, los veteranos de Pine Ridge, listos para defender lo que era suyo. La sala vibraba con propósito, y por primera vez, en días, Marcus sintió una chispa de esperanza. Lo mantendremos organizado, dijo, con la voz elevada por una nueva intensidad. Tendremos presencia, una presencia visible, pero también seremos estratégicos. No empezamos peleas, las terminamos. Ayudaremos a los que lo necesiten y empujaremos a los riders donde sea que muestren sus caras. Dejaremos claro que nosotros somos los que estamos protegiendo este pueblo. A medida que la reunión llegaba a su fin, los veteranos salían con un sentimiento de determinación. Era una victoria pequeña, pero significativa, una que le dio a Marcus el impulso necesario para seguir adelante. Pero no solo los veteranos estaban tomando la iniciativa. La noticia del nuevo grupo de protección comunitaria se esparció rápidamente por Pine Ridge. Los vecinos que antes se mantenían al margen ahora comenzaban a alzar la voz. Los negocios que habían estado bajo el yugo de los riders empezaron a mostrar signos de resistencia. La gente de Pine Ridge, dividida por el miedo durante tanto tiempo, ahora comenzaba a unirse. Sarah Chen, que había estado siguiendo los desarrollos, vio el cambio en el estado de ánimo de la comunidad. En una reunión del ayuntamiento, un grupo de activistas locales, liderados por Lisa Cooper, una organizadora combativa, se adelantó. «No podemos seguir esperando que alguien más arregle esto», dijo Lisa, con la voz resonando por la sala llena. «Si queremos proteger nuestro pueblo, depende de nosotros. No vamos a dejar que una pandilla dicte nuestro futuro». Marcus sabía que el pueblo estaba al borde de algo crucial. El grupo de veteranos le había dado a la gente de Pine Ridge una oportunidad de luchar, pero eso era solo el comienzo. El pueblo comenzaba a encontrar su valor, a luchar contra la oscuridad que había invadido su corazón. Estadísticamente, era raro que pueblos como Pine Ridge vieran una transformación como esta. Según estudios, el 27% de los veteranos de combate informan enfrentar discriminación o marginación cuando regresan a la vida civil. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, los veteranos de Pine Ridge no estaban de pie en las orillas de la sociedad. Estaban tomando una postura. La formación del grupo de protección comunitaria fue más que solo una jugada táctica. Fue un símbolo de esperanza, una declaración de que la gente de Pine Ridge ya no sería víctima pasiva de sus circunstancias. Con Marcus liderando la carga, estaban listos para reclamar su pueblo. La pregunta ahora era si serían capaces de hacer retroceder los poderes profundamente arraigados que controlaban Pine Ridge, o si el costo sería más grande de lo que cualquiera de ellos podría soportar. El Festival del Pueblo en Pine Ridge siempre había sido una tradición apreciada, una celebración de la historia del pueblo y un breve respiro de las luchas que pesaban sobre sus residentes. Las calles estaban llenas de coloridos puestos, vendedores locales vendiendo productos caseros y niños corriendo entre juegos y atracciones. La música llenaba el aire, mezclándose con los sonidos de risas y conversaciones. Por unas horas, Pine Ridge parecía el pueblo unido y pacífico que alguna vez fue. Pero la paz fue efímera, y la tensión que había estado hirviendo bajo la superficie estaba a punto de desbordarse. Los Crimson Riders, habiéndose sentido cada vez más audaces con el paso de los días, vieron el festival como la oportunidad perfecta para afirmar su dominio. Hicieron su movimiento con toda su fuerza, llegaron con las motocicletas rugiendo por la calle principal, sus chaquetas de cuero con el símbolo de la pandilla. Su presencia no era sutil, ni mucho menos bienvenida. Era una declaración, una táctica de intimidación destinada a recordarles a todos que Pine Ridge les pertenecía para controlarla. Marcus Thompson estaba en el festival con su esposa María, caminando entre la multitud con su hija pequeña. Estaban tomando un breve respiro, con la esperanza de que el evento pudiera ofrecer un vistazo de normalidad para su familia. Pero Marcus, siempre vigilante, sintió el cambio en el aire en el momento en que llegaron los Riders. Había pasado años en combate, entrenado para leer situaciones y anticipar amenazas. Sabía que algo malo se avecinaba, y no iba a ser una confrontación tranquila. Se volvió hacia María. «Quédate con Mía. Yo voy a ver qué está pasando».
Antes de que ella pudiera protestar, Marcus ya se dirigía hacia el centro de la plaza, donde los primeros signos de problemas comenzaban a surgir. Los Riders habían acorralado a un grupo de familias negras reunidas cerca de un puesto de comida, burlándose de ellas, empujándolas a un lado y lanzando insultos raciales. La multitud alrededor de ellos se había quedado en silencio, sin saber cómo responder. Algunos se alejaron, demasiado asustados para intervenir. Otros se intercambiaban miradas nerviosas, sin saber si deberían actuar. Marcus no dudó. Sabía que este era el momento de actuar. Caminó hacia el centro de la confrontación, su entrenamiento militar guiando cada paso. Al acercarse, uno de los Riders, un hombre corpulento con cabeza rapada y una barba espesa, empujó a una mujer al suelo. La multitud jadeó. Era una muestra de agresión pura, destinada a sembrar miedo. «Oye», la voz de Marcus resonó, cortando la tensión como una espada. «¿Quieres llevar esto a otro lado?» El Rider se giró, entrecerrando los ojos mientras evaluaba a Marcus. Era más grande y claramente con ganas de pelear. «¿Tienes algo que decir, viejo?», se burló. Marcus se mantuvo erguido, con la mandíbula apretada en una línea decidida. «Aquí no vas a molestar a la gente». No hoy a unos pocos metros de distancia, Sarah Chen, la periodista local que había estado cubriendo el evento, notó que Marcus se adentraba en la refriega. Se movió rápidamente, ya con la cámara levantada para capturar el momento, sabiendo que esto no era solo una confrontación, sino el punto de inflexión para Pine Ridge. Sin previo aviso, el Rider se lanzó contra Marcus, arrojando un golpe dirigido a su cabeza. Marcus lo esquivó sin esfuerzo, sus instintos de combate entrando en acción. El Rider tambaleó y Marcus aprovechó la oportunidad, utilizando el impulso del Rider contra él. Barrió su pierna, haciendo que el matón cayera al suelo en un derribo controlado. Pero no había terminado. El resto de los Riders, sintiendo la oportunidad, comenzaron a cargar, puños alzados. La plaza estalló en caos mientras la pelea se expandía como un incendio. Un grupo de lugareños, al ver a Marcus dar un paso al frente, dudaron por un momento antes de finalmente unirse. No era una lucha organizada, solo una reacción visceral de aquellos que ya no soportaban más. Algunos tomaron lo que pudieron encontrar: armas improvisadas, sillas, incluso los postes de madera de los puestos cercanos, y golpearon a los Riders, tratando de empujarlos hacia atrás. Marcus, en el centro de todo, era como una fuerza de la naturaleza. Se movía con precisión, derribando a un Rider tras otro. Sus habilidades de combate estaban a plena vista, mientras desarmaba a un atacante. Neutralizaba a otro con un golpe bien colocado en las costillas y esquivaba una botella que le lanzaron a la cabeza, con los reflejos de alguien que había pasado años en las situaciones más peligrosas imaginables. Sus años de entrenamiento como policía militar del Cuerpo de Marines lo habían preparado para momentos como este, donde cada movimiento contaba y cada decisión podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. En medio de la frenética lucha, el liderazgo de Marcus brilló. No solo estaba peleando, estaba dirigiendo a los demás, gritando órdenes a los lugareños, motivándolos a mantener su posición. «Manténganlos alejados de las mujeres y los niños», gritó mientras uno de los Riders intentaba abrirse paso entre la multitud. «Hagan un perímetro». Sus palabras cortaron el caos como un faro, y por primera vez en semanas, los residentes de Pine Ridge sintieron que tenían a alguien a quien seguir. Durante demasiado tiempo, habían vivido con miedo, pasivos frente a la violencia. Pero Marcus les estaba dando una razón para defenderse, para proteger su comunidad, sus familias y su dignidad. Pero los Riders no iban a rendirse fácilmente. Habían venido preparados para una pelea, y a medida que la batalla continuaba, comenzaron a reagruparse. Al final de la plaza apareció el oficial James Miller, el corrupto jefe de policía, con su uniforme inconfundible. Había estado observando desde las sombras, reacio a involucrarse. Su presencia era un recordatorio de los profundos lazos entre los Riders y la fuerza policial. Por un momento, pareció que podría intervenir, pero simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mientras la violencia se desataba frente a él. La visión de Miller solo alimentó la determinación de Marcus. No podía darse el lujo de retroceder, no ahora.
Con una última oleada de energía, se lanzó hacia adelante, derribando al Rider líder que había estado dirigiendo el caos, llevándolo al suelo con un potente slam. Los gritos de frustración del Rider fueron ahogados por los crecientes vítores de la multitud, que ahora comenzaba a empujar hacia atrás, luchando con renovada fuerza. Cuando el polvo se asentó, los Riders habían sido expulsados. Se retiraron, golpeados y humillados, dejando atrás un pueblo que finalmente había encontrado su valentía. Marcus estaba en el centro de la plaza, respirando con dificultad, sangre cayendo de su rostro por un corte sobre su ceja. Sus músculos dolían, pero sentía una oleada de victoria. Mientras los habitantes del pueblo se reunían alrededor, sus rostros llenos de una mezcla de alivio y incredulidad, el liderazgo de Marcus había demostrado ser más que efectivo. Había inspirado un cambio en Pine Ridge. Ya no sería un lugar gobernado por el miedo. La gente se había levantado y le habían mostrado a los Riders que Pine Ridge no les pertenecía. La lucha no había terminado, pero Marcus sabía algo con certeza. La comunidad había encontrado su fuerza, y eso ya era una victoria en sí misma. La tensión en Pine Ridge había alcanzado su punto de ebullición, pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras Marcus había reunido a la comunidad para defenderse de los Riders, la verdadera batalla por el alma del pueblo estaba a punto de desarrollarse de una manera que nadie podría haber predicho. La violencia en el festival había encendido una chispa en el pueblo, pero también desató una ola de determinación en Sarah Chen. Como periodista, había pasado meses armando el rompecabezas, y ahora tenía las piezas finales. Sarah siempre había sabido que había fuerzas más oscuras en juego en Pine Ridge, fuerzas más allá de los Crimson Riders. Su intuición le decía que el poder de la pandilla no era solo producto de su propia brutalidad. No, los Riders estaban demasiado bien organizados, demasiado audaces en sus acciones para operar en un vacío. Había sospechado que alguien desde dentro, alguien en una posición de autoridad, los estaba habilitando. Pero el alcance completo de la corrupción era mucho peor de lo que ella podría haber imaginado. Todo se unió una noche en el rincón tenuemente iluminado del restaurante local, donde Sarah se encontró con una fuente inesperada. El ex oficial Rick Donovan, un hombre que había servido junto al oficial James Miller. Rick se había puesto en contacto con ella, ofreciendo una pista a cambio de su promesa de anonimato. Entre café y el suave murmullo de las conversaciones nocturnas, comenzó a desvelar una historia tan arraigada en el sistema que era casi incomprensible. No podía seguir callado, confesó Rick, con voz baja y cautelosa. Miller ha estado cubriéndolos. Los Riders, la policía, vaya, incluso el alcalde. Todo es una red. Han estado traficando drogas, protegiendo a la pandilla y encubriendo crímenes de odio durante años. El pulso de Sarah se aceleró mientras Rick describía la corrupción tan estrechamente entrelazada en la ciudad. El oficial Miller, el hombre que siempre había supuesto que era una figura de autoridad, estaba profundamente vinculado con los Riders. No solo estaba ignorando sus operaciones, sino que además los protegía activamente, utilizando su posición para encubrir sus crímenes. El detalle más condenatorio era la información que Rick tenía sobre la implicación directa de Miller con grupos de odio. Una conexión que había sido enterrada bajo capas de juegos políticos e incentivos financieros. Rick entregó una carpeta, gruesa con documentos y fotografías, una de las cuales hizo que el estómago de Sarah se revolviera. Era una foto del oficial Miller dándole la mano a Robert Steele Davidson, el líder de los Crimson Riders, en lo que parecía ser un trato en una sala trasera. También había transferencias bancarias, contribuciones políticas hechas a políticos locales, bajo nombres sospechosos, e incluso informes de agresiones no investigadas que habían sido archivadas en silencio, casos que apuntaban a las manos de los Riders en la violencia. Sarah no perdió un momento. Sabía lo que tenía que hacer. Salió del restaurante con la carpeta bien sujeta en las manos, su mente corriendo a 1000 por hora con la magnitud de la historia que estaba a punto de destapar. Sus instintos le decían que era el momento de actuar, pero el peso de exponer una corrupción tan profundamente arraigada era pesado. Aún así, la gente de Pine Ridge merecía conocer la verdad, sin importar el costo. Durante los días siguientes,
Sarah trabajó incansablemente para verificar los documentos, contrastando sus fuentes y hablando con personas que antes habían tenido miedo de hablar. Realizó entrevistas con víctimas del terror de la pandilla, testigos de las agresiones e incluso denunciantes anónimos dentro de la fuerza policial que habían observado cómo el oficial Miller utilizaba su poder para proteger a los Riders. Todo coincidía. La evidencia era irrefutable. Todo estaba allí, negro sobre blanco. Cuando la investigación de Sarah se hizo pública, golpeó a Pine Ridge como un trueno. La portada del periódico local, el Pine Ridge Gazette, estampó el titular en letras grandes. Vínculos del oficial Miller con grupos de odio expuestos. Corrupción en los niveles más altos. Debajo, la firma de Sarah marcaba la culminación de meses de arduo trabajo. Su informe detallaba el alcance total de la implicación de Miller con los Crimson Riders, sus esfuerzos por suprimir investigaciones sobre sus actividades, y la forma en que manipulaba su autoridad para asegurarse de que la justicia nunca se hiciera. La reacción fue inmediata. El pueblo estaba en shock, muchos incapaces de reconciliar al hombre en quien habían confiado con la verdad que ahora les estaba golpeando en la cara. Durante años, el oficial Miller había sido el rostro de la ley y el orden en Pine Ridge. Él era quien mantenía las cosas funcionando sin problemas, o eso parecía. Pero ahora, el velo había sido rasgado y la fea realidad quedó al descubierto. A medida que la noticia se difundía, más y más personas salieron a la luz, validando la investigación de Sarah. Víctimas que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo, personas que habían sido apartadas e ignoradas por el mismo sistema que se suponía debía protegerlas, comenzaron a contar sus historias. Algunos habían soportado brutales agresiones a manos de los Riders, sabiendo bien que la policía nunca intervendría. Otros habían sido testigos del poder que Miller ejercía para silenciar la disidencia, para asegurarse de que la pandilla quedara intocable. Era una lenta y dolorosa toma de conciencia. Las repercusiones de la historia de Sarah fueron rápidas. Los manifestantes se agruparon frente a la estación de policía, exigiendo la renuncia del oficial Miller. El Consejo Municipal convocó una reunión de emergencia, discutiendo investigaciones y posibles cargos a puertas cerradas. El oscuro lado de Pine Ridge, oculto durante años bajo la fachada de ley y orden, ahora estaba expuesto para que todos lo vieran. En medio del caos, la realidad estadística de la situación golpeó de lleno. El 15% de los crímenes de odio reportados involucran a figuras de autoridad, señaló Sarah en su informe de seguimiento, subrayando la aterradora verdad de la corrupción que había permitido que floreciera en Pine Ridge. No eran solo las acciones de un oficial renegado. Esto era un fracaso sistémico en su peor versión. Y no solo ocurría en Pine Ridge. En todo el país, las fuerzas del orden habían sido cómplices en permitir que los grupos de odio ganaran poder. La estadística era un recordatorio sombrío de que Pine Ridge no era una anomalía, era un microcosmos de un problema mayor. Los días de Miller en el poder estaban contados. La presión, tanto del público como de la propia fuerza policial, estaba aumentando. A medida que las investigaciones comenzaban a desarrollarse, salían a la luz más pruebas incriminatorias. Quedaba claro que la red de corrupción de Miller se extendía mucho más allá de los Riders. Había rumores de otros políticos involucrados, tratos financieros que conectaban con individuos poderosos, y una red que había estado operando bajo el radar durante años. Para Marcus, el trabajo de Sarah fue un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de defender su comunidad, se trataba de recuperarla. La comunidad que había sido víctima durante tanto tiempo, las personas que habían sido aterrorizadas tanto por los Crimson Riders como por la policía, ahora tenían la oportunidad de reconstruir. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La corrupción de Miller había envenenado el mismo corazón de Pine Ridge, y derribarlo era solo el primer paso. Mientras el pueblo se preparaba para las repercusiones de las explosivas revelaciones de Sarah, algo estaba claro. Pine Ridge ya no era el pueblo que había sido. Ahora era un lugar al borde de la transformación, atrapado entre el pasado y la posibilidad de un futuro donde la justicia, no la corrupción, pudiera liderar el camino. La fábrica abandonada en las afueras de Pine Ridge había sido durante mucho tiempo un testamento silencioso del declive del pueblo. Sus imponentes paredes, ventanas rotas y maquinaria oxidada reflejaban la decadencia de un lugar
que alguna vez prosperó. Ahora, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, la fábrica estaba a punto de convertirse en el campo de batalla, donde todo lo que había estado acumulándose, tensiones, miedos y verdades no dichas, llegaría a su clímax. Marcus se encontraba en el borde de los terrenos de la fábrica, sus ojos escaneando el perímetro. Sabía que los Crimson Riders se habían refugiado allí, pero también sabía que este sería el lugar donde se desarrollaría la confrontación final. Era el único sitio que quedaba donde la pandilla podría hacer su última resistencia, rodeados por los restos de un pasado que estaban decididos a destruir. Pero Marcus no estaba solo. Sarah Chen, la doctora Maya Patel y el resto de la comunidad se habían reunido para este momento, atraídos hacia el último enfrentamiento para recuperar su pueblo. El aire estaba cargado de anticipación mientras se reunían en secreto, cada persona trayendo algo crucial a la mesa. Sarah había reunido la evidencia, exponiendo la corrupción que había permitido que los Riders prosperaran. La doctora Patel, quien había visto de primera mano el daño que la pandilla había causado, estaba allí no solo como sanadora, sino como un símbolo de resistencia. Y Marcus, como siempre, estaba listo para liderarlos hacia el conflicto. Un hombre forjado por su entrenamiento militar y un sentido inquebrantable del deber de proteger a su comunidad. El primer signo de problemas llegó en forma de un vehículo. Una vieja furgoneta negra, cuyas luces cortaban las calles oscuras. Desde detrás de las ventanas agrietadas, emergieron figuras, cada una con las inconfundibles chaquetas de cuero de los Crimson Riders. Al frente estaba Robert Steele Davidson, su rostro endurecido por años de violencia y codicia. No tenía intención de rendir Pine Ridge sin luchar. Este era su territorio, su ciudad. «Póstrense», murmuró Marcus a sus aliados, señalándoles que tomaran posiciones detrás de las paredes en ruinas de la fábrica. El tiempo para la sutileza había pasado. Habían luchado demasiado y perdido tanto como para dar marcha atrás ahora. Este era el momento de terminar con esto, de recuperar Pine Ridge de una vez por todas. La voz de Steele resonó por los terrenos de la fábrica. «¿Crees que puedes tomar lo que es mío, Thompson? Esta ciudad no te pertenece, ni a tu gente. Nos pertenece a nosotros». El veneno en las palabras de Steele resonó, pero Marcus se mantuvo firme, su voz tranquila pero decidida. «No, Steele, le pertenece a todos los que han luchado por ella, y la vamos a recuperar». Mientras Marcus hablaba, Sarah, oculta en las sombras con una cámara y una grabadora, comenzó a documentar el enfrentamiento. Sabía que este era el momento, la culminación de todo lo que había descubierto. Sus instintos periodísticos entraron en acción y estaba lista para capturar la verdad, sin importar el costo. El mundo vería lo que había estado ocurriendo en Pine Ridge. No más secretos. Pero antes de que se pudieran intercambiar más palabras, el enfrentamiento se volvió físico. Steele se lanzó hacia adelante, lanzando el primer golpe, su puño conectando brutalmente con la mandíbula de Marcus. Marcus tambaleó hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Su entrenamiento militar tomó el control y respondió con precisión, bloqueando el siguiente golpe de Steele y contraatacando con un afilado golpe a sus costillas. La pelea entre los dos hombres fue un choque de titanes, cada golpe llevando el peso de todo por lo que habían luchado y todo lo que habían perdido. Mientras los dos hombres se golpeaban, el resto de los Riders avanzó, moviéndose hacia los miembros de la comunidad que se habían reunido para el enfrentamiento. La doctora Patel, que había estado de pie con un pequeño grupo de voluntarios, respiró hondo antes de avanzar, su rostro firme con determinación. Este era el momento para el que se había preparado. Ya no era solo una doctora. Era una protectora del pueblo y no iba a permitir que los Riders siguieran aterrorizando su ciudad. Las confrontaciones físicas se intensificaron, con puños volando y cuerpos estrellándose contra el polvo. Tony Martínez, el mecánico que había sido un apoyo silencioso para la causa de Marcus, ahora emergió de las sombras, empuñando una llave inglesa con sorprendente destreza. La golpeó en la parte posterior de la cabeza de un Rider, enviándolo al suelo. Otro Rider se lanzó contra Tony, pero él esquivó rápidamente, usando las herramientas de mecánico como armas improvisadas, defendiendo a la comunidad con una intensidad que había estado reprimida por mucho tiempo. Mientras tanto,
Sarah seguía documentando la escena, su cámara capturando cada momento, cada golpe, cada palabra que revelaría la verdad al mundo. Ahora no era solo una periodista, era una testigo, una defensora y una fuerza por sí misma. Su mente corría mientras veía al oficial Miller, quien había aparecido en la escena, aparentemente de la nada. «Tú», escupió Sarah, su voz temblando de furia. «Se suponía que debía ser la ley. Dejaste que esto sucediera. Lo permitiste». El oficial Miller, con los ojos cansados y su comportamiento visiblemente alterado, dio un paso al frente. «No tenía otra opción», murmuró, su voz temblorosa. «Me tenían del cuello». La revelación golpeó como un puñetazo en el estómago. Miller no estaba allí para ayudar. Estaba allí para proteger sus propios secretos. Y eso significaba asegurar que los Riders escaparan. Pero ahora, mientras estaba al borde de todo lo que había permitido, el peso de sus decisiones comenzó a hundirse. Antes de que Sarah pudiera confrontarlo más, se desplegó el verdadero giro. Desde el borde de la pelea, emergió una figura, el hijo del oficial Miller, un joven de poco más de 20 años que había estado ayudando en silencio a la comunidad minoritaria a espaldas de su padre. Con un movimiento repentino y decisivo, agarró a su padre por el cuello, alejándolo del caos. «Esto se acaba ahora», dijo, su voz una mezcla de rabia y tristeza. «Ya no puedes seguir protegiéndolos». El intercambio entre padre e hijo, lleno de traición y dolor no expresado, se convirtió en el punto de inflexión. El hijo del oficial Miller se puso del lado de la gente de Pine Ridge, un símbolo de la posibilidad de redención, incluso frente a una corrupción profundamente arraigada. La marea había cambiado oficialmente, con los Riders comenzando a tambalear, sus números disminuyendo y su moral hecha pedazos. Los momentos finales de la batalla se desarrollaron en un torbellino de acción. Marcus, ensangrentado pero no quebrantado, se enfrentó a Steele por última vez. Sus ojos se encontraron y en ese momento quedó claro que ninguno de los dos iba a ceder. Los dos hombres se rodeaban, cada movimiento suyo un testamento de los años de lucha que los habían llevado hasta este momento. Steele lanzó un último golpe desesperado, pero Marcus lo esquivó con facilidad. Luego entregó un golpe final, uno que envió a Steele al suelo. Se había acabado. Mientras los Riders restantes huían en la noche, la comunidad se mantenía unida, maltrecha pero victoriosa. Pine Ridge, con toda su descomposición, había resistido. La corrupción, el odio, el miedo, todo había sido enfrentado, expuesto y vencido. Y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, el futuro traía la promesa de sanación y reconstrucción. En el aftermath, el informe final de Sarah llegó nuevamente a la portada. Esta vez no se trataba de exponer la corrupción, se trataba de documentar la lucha de una ciudad por la justicia. La gente de Pine Ridge había recuperado su ciudad, y la batalla, aunque difícil, había demostrado que la unidad y el coraje aún podían superar los tiempos más oscuros. La lucha en Pine Ridge podría haber terminado, pero la batalla por la justicia continúa en todas partes. Esta historia es un recordatorio de que el coraje, la unidad y la verdad pueden generar un cambio real, sin importar las probabilidades. Si te han inspirado las personas que se levantaron contra el odio, ahora es el momento de actuar en tu propia comunidad. Comparte este video, difunde el mensaje y nunca olvides, la justicia es una lucha que vale la pena. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más poderosas historias de coraje y justicia. Juntos podemos hacer la diferencia.